a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando en este día para estudiar el mensaje de la palabra. Y vamos a comenzar, hermanos, una nueva serie, una serie basada en el libro a los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro, mis hermanos, muy práctico para la vida cristiana, para nosotros vivir no solamente la vida cristiana, pero en la manera en que nosotros regimos nuestras vidas en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en donde quiera que estemos. Así es que vamos pues a ir al libro de los Proverbios para iniciar esta serie que titulado Proverbios, entendiendo principios significativos para esta vida. Leo yo de la Biblia de las Américas, el Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7, este pasaje que dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos y para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enemigos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vayamos a Dios en oración. Padre bendito, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque nos has dejado, Señor, verdades tan profundas. Y este libro, Señor, de Proverbios, nos enseña bastante, Padre bendito, sobre cómo vivir la vida cristiana de una manera práctica. No solamente en la vida cristiana, pero en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. Y Padre, nos enseña pues tantas maneras de nosotros, Señor, ser prácticos y honrarte con nuestras vidas. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento para percibir tu palabra y entenderla. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, como dije anteriormente, vamos a estar estudiando por algunas semanas el libro de los Proverbios y este tema es un tema muy interesante. Y el título, como dije anteriormente, de esta serie es Proverbios, entendiendo principios significativos para esta vida. Existen miles, millones tal vez de proverbios compuestos por todo tipo de personas en todas las culturas del mundo. Les llamamos dichos, refranes, dichos sabios, proverbios. Ahora, todos estos son conceptos buenos que nos pueden ayudar en ciertas circunstancias de nuestra vida. Pero muchos de estos, obviamente, o la mayoría o todos, no pueden transformar nuestras vidas. Y vamos a ver más adelante por qué. Ahora, yo muchas veces escuché a mis padres y a otras personas adultas, ¿verdad?, usar algunos de estos refranes o de estos proverbios o de estos dichos sabios. Por ejemplo, el decir de tal palo, tal astilla, el decir así como es esta persona, este hijo, esta hija, así, ¿verdad?, era el padre. Quien mucho abarca, poco aprieta, el decir, ¿verdad?, quien quiere hacer muchas cosas, acaba haciendo poco. Más vale pájaro en mano que un ciento volando. Es mejor tener algo seguro que, ¿verdad?, mucho y nada. Otro es a caballo regalado no se le mira colmillo, no se le mira el diente. Obviamente que cuando uno recibe algo que es gratis, pues obviamente, ¿verdad?, aceptarlo. Al buen entendedor, pocas palabras. O sea, aquel que tiene un buen oído, aquel que es entendido, ¿verdad? No hay necesidad de estar hablándole mucho. Otro, al mal tiempo, buena cara, cuando vienen las circunstancias difíciles, ¿verdad?, aprender a tener una buena actitud, etcétera, etcétera. Ahora, uno de los refranes o de los dichos que mi madre solía decirnos cuando nosotros salíamos a la calle, íbamos a ir a algún lugar, nos decía: pórtense bien y no anden con malas compañías. Recuerden, el que con lobos anda, aullar se enseña.
dándonos a entender, obviamente, ¿verdad?, que las malas compañías no eran buenas y que podían corrompernos en nuestras buenas costumbres. Ahora, yo llegué a entender el significado de este dicho, pero a pesar, fíjese, de eso, decidí juntarme con malas compañías. Tristemente, decidí tomar malas decisiones. Ahora, los proverbios, como dije anteriormente, o dichos humanos, nos ayudan. Claro que nos ayudan en ciertas circunstancias de la vida y pueden cambiar el comportamiento de un individuo de una manera temporal, por un tiempo. Pero no pueden transformar el corazón y la mente de un individuo. ¿Por qué? Porque recuerde, están basados en la interpretación y experiencia humana. Y como nosotros tenemos una naturaleza pecadora, pues obviamente esta naturaleza pecadora, ¿verdad?, es limitada. Por eso es importante entender que solamente la palabra de Dios puede llevarnos, ¿verdad?, a un nivel más alto. Mire, leo en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5, que dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahora, Santiago está hablándonos ahí, ¿verdad?, de que muchas veces nosotros obviamente hacemos cosas, pero esas cosas que hacemos están basadas en nuestro propio conocimiento, en nuestros instintos, y aún es guiada por el diablo. O sea, no, la sabiduría que está hablando aquí no proviene del Padre, no proviene de Dios, ¿verdad?, sino que proviene de una forma incorrecta. O sea, viene del humanismo, viene del mismo ser humano que no quiere aceptar a Dios. O sea, dice, es terrenal, es de los hombres. Y nosotros los hombres somos pecadores, y al ser pecadores, como dije anteriormente, vamos a tener limitaciones. Y cuando dice que es animal, bueno, es sensual, de los sentidos, instintiva, motivada, ¿verdad?, por los instintos y los sentidos. Por ejemplo, como la observación, la repetición, etcétera, etcétera. Pero obviamente no proviene de Dios. Y aún cuando digo yo diabólica, es provista y energizada por el príncipe de este mundo, quien es Satanás. Mire, leo en Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 12. Dice así, en Éxodo 7, 10, 12, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, cuando Dios los mandó a Moisés, juntamente con su hermano, a hablar con Faraón para que salieran de la tierra de Egipto, e hicieron como Jehová les había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una serpiente. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, fíjese, sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y ahí vemos, fíjese, cómo estos encantadores, hechiceros, sabios, ¿verdad?, eran energetizados por Satanás, y cómo ellos a través del poder satánico pudieron hacer que sus varas se convirtieran en serpientes, pero Dios demostró su poder que cuando la vara de Aarón se las comió a las otras. O sea que es bien importante entender pues que la sabiduría que proviene de Dios es la sabiduría que es correcta, que es la única que va a transformar nuestra mente y corazón. Ahora, dice el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Vemos pues ahí que nos está diciendo quién los escribió. Y es importante, interesante entender que no todos los proverbios, ¿verdad?, que están ahí fueron escritos por Salomón. La mayoría, casi todos. Pero hay algunos, ¿verdad?, en los últimos capítulos, ¿verdad?, que son de Agur, que son de Lemuel, etcétera, etcétera. Ahora, los proverbios de Salomón, dice ahí, hijo de David, rey de Israel. O sea, los proverbios de Salomón y otros personajes bíblicos, ¿verdad?, fueron inspirados por el Espíritu de Dios. O sea que los proverbios son parte de la palabra inspirada por Dios. Y es algo, por eso es que estos
se elevan, son más altos que los dichos o refranes de la humanidad. No estoy diciendo que no nos sirven y que no son prácticos, pero en cuanto, ¿verdad?, a sabiduría divina, la sabiduría de Dios, ¿verdad?, va a siempre ser mejor. Y leo por qué razón, o sea, por qué son fiables, por qué son ciertos. Miren lo que dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones o del corazón del ser humano. O sea, la palabra de Dios es, ¿verdad?, el medio que Dios usa para cambiar y transformar nuestra manera de pensar. En 2 de Timoteo 3:16 y 17 también nos dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, exhalada, dada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que cuando uno se profundiza, cuando uno trabaja en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos empapa y dejamos que ella, ¿verdad?, nos empiece a controlar y a regir la manera en que pensamos y accionamos, hermanos, todo cambia, todo es diferente. Ahora, los proverbios, pues, de Salomón van a ayudarnos a entender principios importantísimos en esta vida, pero no solamente en esta, sino también en la venidera. Ahí en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso lo vamos a estudiar en otra clase. Así es que, punto número 1, ¿verdad? ¿Qué es un proverbio? Bueno, un proverbio viene del hebreo, a la raíz, la palabra raíz viene del hebreo mashal. Mashal, ¿verdad?, quiere decir literalmente gobernar. Ahora, cuando nosotros agarramos esa palabra y la interpretamos, o sea que esos proverbios, esos dichos profundos nos van a ayudar a gobernar nuestras vidas de una forma correcta, de una forma, ¿verdad?, sana, con la ayuda de Dios. Por eso, ¿verdad?, nos ayudan a gobernar nuestras vidas con la ayuda de Dios, de una manera práctica, de una manera, mis hermanos, en la cual vamos a fallar mucho menos. Ahora, un proverbio, pues tengo 4 definiciones. O sea, primeramente, un proverbio es la sabiduría de Dios que es revelada a la humanidad. ¿Ok? Sabiduría de Dios que es revelada a la humanidad. Para que uno pueda vivir de una mejor manera, sin tantos problemas en esta vida. Ahora, usted ya sabe que esta vida ya, por causa del pecado, por causa de la maldad, ¿verdad?, ya es difícil. Ahora, el aplicar los principios de proverbios en nuestra vida nos va a ayudar a vivir mejor. Es un dicho corto que resalta una norma para la vida. O sea, como leí anteriormente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted quiere aprender a tener sabiduría, tiene que aprender a tener temor de Dios. Otra definición es que es un dicho corto que ofrece consejos de un sabio en un campo especial a personas que no tienen mucha experiencia en ese campo. En este caso, ¿verdad?, vemos que Salomón dice, ¿verdad?, en uno de los libros que disertó, escribió miles de proverbios y habló y estudió, y vinieron como la reina de Sabá que vino a escuchar, y como mucha gente, ¿verdad?, escuchó a Salomón. Entonces, dichos cortos, ¿verdad?, de un sabio para aconsejar a aquellos que no tienen mucha experiencia. Mire, por ejemplo, dice en este proverbio, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Está hablando, ¿verdad?, a su hijo, está hablando al hijo, al joven inexperto en la vida, el joven que usted y yo fuimos, la joven que usted fue y que creíamos que éramos muy inteligentes, creíamos que nos las sabíamos todas y que muchos de nosotros
tristemente fracasamos, tuvimos problemas por haber confiado en nuestro propio conocimiento. Un proverbio dice, ¿verdad?, que el que confía en su propia prudencia, el que confía en su propia sabiduría es un necio. Y es un dicho entonces que enfatiza consejos prácticos para la salud física, emocional y espiritual. O sea que en el libro de Proverbios el énfasis se hace de una manera tanto de la vida práctica como de la vida espiritual. Miren lo que dice en Proverbios 3, 1 y 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Y luego dice, porque largura de años, de días y años de vida y paz te añadirán, te aumentarán. Es una bendición. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, punto número 2. Punto número 2, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría, entonces, es la capacidad de poder discernir, entender los eventos, los tiempos, las situaciones, las personas, tomando en cuenta los principios de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. O sea, una serie de cosas. O igual, la sabiduría es la habilidad de poder vivir la vida en completa obediencia a Dios bajo su dirección y sus principios. Eso es lo que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, un temor reverente, que no queremos hacer cosas malas porque sabemos que Dios le ofende, sabemos que Dios va a traer a juicio nuestras obras y sabemos, ¿verdad?, que va a haber una consecuencia. Dice que interesante. Ahora, hay cosas muy importantes de entender, ¿verdad?, en los proverbios. Muchas veces pensamos que los proverbios son, ¿verdad?, promesas, y muchos de los proverbios no son promesas. Creemos, ¿verdad?, que si hacemos esto, se va a llevar a cabo en nuestra vida. Pero recuerde, al vivir nosotros en un mundo caído, gobernado por el mal y el pecado, a veces, aunque apliquemos ciertos principios en la vida, tristemente van a afectarnos. Ahora, eso no quiere decir que debemos de dejar hacer lo que es correcto, pero a veces vamos, ¿verdad?, a recibir o va a tomar más tiempo o tristemente, ¿verdad?, vamos a ser afectados por el pecado. Entonces, tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, punto número 3. ¿Cuáles son las razones? Y vamos a meternos a estudiar un poquito más. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que fue escrito el libro de Proverbios? Bueno, primeramente nos dice el versículo 2, dice, para aprender sabiduría e instrucción y para discernir dichos profundos. O sea, primeramente dice, entender sabiduría, enseñanza o doctrina. O sea que ese es uno de los puntos principales de este libro. O sea que la sabiduría, mis hermanos, es como una herramienta. O sea, las herramientas nos facilitan hacer mejor nuestro trabajo. Las herramientas no hacen el trabajo por nosotros, pero nos ayudan, nos facilitan, ¿verdad?, hacer nuestro trabajo de una manera más fácil. Y cuando nosotros aplicamos los proverbios en nuestra vida, nosotros podemos, hermanos, llevar una vida mucho más fácil y hacer a un lado, ¿me entiende?, muchas áreas negativas en nuestras personas que no nos dejan caminar la vida cristiana. Por ejemplo, mire, el ser holgazán, el no tener diligencia en la vida, el no saber aprovechar el tiempo. El libro de Proverbios es tremendo en cuanto a aprovechar el tiempo. Y cuando usted aprende a aprovechar su tiempo, fíjese que las cosas empiezan a funcionar mejor. El libro de Proverbios, mis hermanos, es bien práctico. Habla sobre finanzas, habla cómo educar a los hijos, cómo relacionarme con Dios, cómo relacionarme con el prójimo y tantas cosas. Entonces, por eso nos dice que para doctrina y enseñanza. O sea que, en otras palabras, la sabiduría nos da la habilidad de poder vivir mejor en un mundo de confusión. Usted ve cómo la gente, mis hermanos,
que no tiene a Cristo, tristemente, y aún tristemente algunos cristianos por no estar en la palabra de Dios, no saben cómo reaccionar ante ciertas circunstancias en la vida. Pero cuando usted conoce lo que la palabra de Dios enseña, conoce los proverbios, nos ayudan, hermanos, para mejorar nuestras actividades. Por ejemplo, yo era un desastre en las finanzas. Era un total desastre. Aún cuando me cansé, tuve conflictos al principio de mi matrimonio. Pero gracias a Dios a que aprendí a administrar mi dinero. Aprendí, ¿verdad?, a diezmar, a ofrendar, a darle a Dios, como dice el Proverbio 3, ¿verdad? Que demos a Dios y que Él va a bendecirnos. Fíjese que eso lo apliqué en mi vida y gracias a Dios, yo no soy millonario, no soy un rico, pero ¿sabe qué? He aprendido, mis hermanos, a vivir con contentamiento y he aprendido, ¿verdad?, a usar mi dinero de una manera sabia para mi familia y para ser de bendición a la iglesia y a otras personas. Amén. Dice versículo 3, para recibir instrucción en sabia conducta. O sea que el empleo de la sabiduría nos lleva a hacer un mejor uso, ¿verdad?, de nuestra vida para llegar a completar mejores cosas. Ahora, no solamente en esta vida, pero también en la venidera. Y esto obviamente, mis hermanos, nos lleva a vivir de una manera piadosa. La manera piadosa es, queremos ser como Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de ser, ¿verdad?, sabios en cómo vivimos. No como necios, dice, perdiendo el tiempo. Y esto, mis hermanos, es algo fantástico. Dice ahí también doctrina. O sea, doctrina quiere decir instrucción o disciplina. O sea, nos da instrucción que nos lleva a formar, fíjese, a formar carácter y desarrollar virtudes. Como decía antes, de ser un holgazán, ahora ser una persona diligente. De ser una persona que no sabe cómo usar el tiempo, a poder ser una persona que sabe usar el tiempo. De ser una persona burlesca, de una persona tonta, de una persona necia, a venir a ser una persona sabia con diferente manera de ver la vida. Es bien importante. Luego dice, discernir dichos profundos, recibir instrucción en sabia conducta. Razones prudentes, literalmente palabras de comprensión, palabras que nos ayudan a discernir, fíjese, entre el bien y el mal. Y sobre todo, ¿verdad?, escoger las mejores opciones para traer honra y gloria a nuestro Dios. No solamente es de beneficio a nosotros, para no tener tanta dificultad en la vida, pero honramos a Dios. Dice, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. ¿Ok? O sea, palabras de comprensión, palabras, ¿verdad?, que nos van a llevar a observar, fíjese, la vida, a ver, detenernos en la vida y poder vivir de una manera en la cual, ¿verdad?, nosotros, mis hermanos, vamos a ser bendecidos y ser de bendición a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a nuestra familia y a otras personas. Recibir, fíjese, instrucción, sabia conducta, recibir instrucción con una mente abierta, una mente opuesta a la del necio. O sea, dice el necio en su corazón, así son las cosas y nadie lo puede cambiar. Y fíjese cómo cuando una persona empieza a cambiar, empieza a escuchar, empieza a discernir y empieza a aceptar que posiblemente está equivocado o está equivocada. Y hay gente que ha hecho de su vida un desastre y nadie puede darles un consejo, no escuchan. Y cuando uno empieza a estudiar los proverbios, aplicarlos en su persona, fíjese que uno empieza a escuchar
y aceptar que posiblemente estoy equivocado. Ahora, no posiblemente, pero que muchas veces estamos equivocados. Fíjese que en el capítulo 16 de Proverbio 22 dice, el entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad. O sea, el necio no puede percibir la sabiduría. ¿Por qué? Porque su necedad se lo impide. Está tan aferrado a su necedad que no permite que la sabiduría entre en su corazón. Y yo le digo eso por experiencia, sobre todo cuando fui un adolescente. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí no me va a pasar lo que le pasó al otro. O sea, fíjese cómo el necio, ¿verdad?, cae en su propia necedad. Dice en el versículo, recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. O sea, tener una mente, como dije, abierta. Cuando hablamos de justicia, tener rectitud moral para decidir lo que está bien o está mal. Juicio, fíjese que cuando dice juicio decimos, esta persona es una persona de juicio. O sea, usa ciertos principios para tomar decisiones. Equidad, o sea, no discrimina. Sabe, ¿verdad?, cómo a tratar al pobre, cómo tratar al rico, cómo tratar al inteligente, cómo tratar al necio. Todas son cosas que Dios nos abre la puerta, ¿verdad?, nos ayuda. Dice igualmente, para dar instrucción al simple. El simple es aquel individuo que es atraído al mal, ¿verdad? El simple es aquel que no tiene experiencia en la vida y cae y tropieza. Los que no tienen experiencia. Ahora dice, para dar sagacidad o prudencia. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, la palabra sagacidad quiere decir treta, ardid. Y estas cualidades pueden ser buenas o pueden ser malas. Ahora, si las hacemos de una manera inteligente, ¿verdad?, vamos a poder evitar. O sea, nosotros, miren, los hispanos usamos esa palabra de ponte trucha. Ponte trucha es observa, ve, ten cuidado. Y fíjese que exactamente, tenemos que ser, mis hermanos, inteligentes en cómo es que vamos a accionar y no dejarnos llevar por nuestros impulsos, no dejarnos llevar por nuestras emociones, no dejarnos llevar por lo que otros dicen. Fíjense que eso es bien importante. Son importantes, mis hermanos, palabras de sabios. Ahora, ¿cómo es que usted y yo podemos entender pues mejor estos proverbios? Ahora, cuando usted estudia los proverbios, recuerde una cosa. Va a haber un paralelismo, algo que va como el lado izquierdo o lado derecho. Un paralelismo o un contraste. Un contraste es negro y blanco, ¿me entiende? Y nos vamos a dar cuenta de que va a haber una oposición o una diferencia notable entre una persona o una cosa o una acción. Por ejemplo, en Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Fíjese cómo ahí está comparando el hijo sabio y el hijo necio. Como este trae alegría, este trae tristeza. Hay un paralelismo que lleva a uno a comparar. O sea, como una cosa se puede comparar con la otra. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre castiga a su hijo a quien quiere. O sea, fíjese, hay una comparación. O sea, así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, Dios como sus hijos nos va a disciplinar. Esa es una manera, ¿me entiendes?, de interpretar a los salmos. Entonces, muy, muy importante. Punto número 4. Dice que la instrucción de la sabiduría, ¿verdad?, nos hace ver diferentes áreas de la vida. Instrucción de la sabiduría en diferentes áreas de la vida. O sea, dice que más adelante, ahí en el versículo 20 nos dice, capítulo 1:20 nos dice que la sabiduría habla como una persona.
es personificada como un padre o una madre. Ahí nos dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Fíjese que cuando usted va conduciendo, cuando usted va caminando, cuando va a un lugar público, usted observa y ve cómo la gente responde, cómo conduce, cómo la gente es amable o no es amable. Usted aprende y usted ve. Fíjese que la sabiduría está hablando constantemente. Me recuerdo que cuando fue la carrera, inició la carrera espacial para ver quién llegaba primero a la luna. Los rusos contra los americanos. Y el astronauta ruso había escuchado que Dios, ¿verdad?, estaba en toda la creación. Y dice que salió el astronauta ruso y dice, fui al espacio y observé y busqué a Dios. Dice, y no lo pude ver, dice, no lo pude ver. Y cuando fue, ¿verdad?, el astronauta americano, que era creyente, tenía noción de Dios cuando menos, dice que fue y salió. Y le preguntaron, ¿y tú sí viste a Dios? Sí, lo vi. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo es? Dice, lo vi a través de su creación, a través de ver la tierra, los mares, a través de ver la luna, a través de las estrellas, a través de las galaxias. Fíjese cómo una persona necia no lo pudo ver a Dios, el otro pudo a través de la naturaleza percibir a Dios. Y fíjese que es algo muy importante. O sea que el escuchar y hacer caso es de suma importancia para tener éxito en esta vida. De hecho, una de las maneras de tener éxito en esta vida es la obediencia a la voz de Dios a través de su palabra. ¿Sabe usted que Dios nos habla? Ahora, cuando digo Dios nos habla principalmente a través de su palabra. Pero Dios nos habla a través de el Espíritu Santo. Dios nos habla a través de la oración. Dios nos habla a través de la iglesia. Dios nos habla a través de los pastores y de los líderes. Dios nos habla a través de nuestros padres. Dios nos habla a través de tantas cosas que Él usa. Por eso Él dice, fíjese, en Proverbios 1, 8 y 9 dice, oye mi hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque será guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. En la versión Biblia al día dice, oye hijo mío, escucha las correcciones de tu madre y no abandones la enseñanza de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Mire, en estos tiempos tan difíciles en los cuales vivimos, o sea, nos está diciendo que el hogar es un lugar importante y estratégico para poder afectar la vida de nuestros hijos y enseñarles, fíjese, a poder tener principios morales, principios éticos, obligaciones morales que tenemos para la comunidad. Alguien estaba diciendo en una de estas videos que se envían, no es la responsabilidad de la escuela la de educar tus hijos. La escuela provee conocimiento. La educación se da en el hogar, el padre y la madre juntos trabajando. Educamos a nuestros hijos. Por eso le decimos a nuestros hijos chamaco o chamaca malcriado. Sí, porque están malcriados por nosotros los padres. Y también por eso dice, mire, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. O sea que Dios ha puesto primogenitores, padre y madre, a quienes debemos de escuchar y seguir sus consejos en la vida. Yo recuerdo cuando yo le digo, yo estaba entré en la adolescencia y mi madre me decía algo y torcer los ojos. Ay, otra vez esta señora con lo mismo. Y ay, mamá, ¿para cuándo no te vas a dar cuenta que yo ya soy un hombre? Un hombre, ¿verdad? Flaco, un hombre que porque ya podía correr y podía hacer ciertas cosas, creía que tenía experiencia en la vida y vino, ¿verdad?, el sufrimiento, vino las cosas malas. ¿Y cómo sufre uno? Y te acuerdas de tu madre y de tu padre y de los consejos que te dieron tus amigos, los tíos, la familia. Fíjese que es interesante cómo Proverbios nos dice que el hogar es el lugar en el cual, ¿verdad?,
nosotros vamos a educar a los hijos. El padre, fíjese, instruye. Cuando dice instruye, el padre corrige las áreas débiles de los hijos. Y muchos de nosotros como padres, pues hemos fallado tristemente. La madre da enseñanzas. Fíjese, la madre, hermanos, da dirección a los hijos en la vida. Eso es una desgracia de nuestros tiempos. Y cuando digo una desgracia es que divorcio. Divorcio es tan rampante. Y luego trabajo. Padre y madre que trabajan y hijos, ¿verdad?, que están abandonados. Por ejemplo, ahora que iniciamos la temporada de vacaciones de la escuela, ¿sabía usted que muchos niños quedan en sus casas solos por 6, 8, 10 horas? Y ellos encienden el televisor, están en sus teléfonos, en sus tablets, en sus computadoras y no tienen supervisión y hacen lo que quieren. Y usted sabe que el niño, el muchacho, al tener una naturaleza pecadora, no va a ir a buscar una predicación, no va a ir a buscar cómo es que se ora mejor, cómo es un mejor hijo. Tristemente, los muchachos van a estar en los juegos, van a estar, hermanos, en sitios inmorales, y eso va a dañar a la familia. Fíjese cómo, por eso tenemos que aplicar estos principios. Fíjese que es importante que los padres, ¿verdad?, entiendan que su labor es significativa. Los hijos están luchando en contra de la influencia del mundo. En una encuesta que se hizo en el año del 92, se dijo que se preguntó, ¿quién cree usted que debe de ser la influencia primaria de los jóvenes? El 97% de los encuestados dijeron que los padres deben, ¿verdad?, de tener influencia. Ahora, cuando se le preguntó a los jóvenes, respondieron que solamente un 30% de ellos escuchan a sus padres, mientras que un 53% escuchan más a sus amigos. Fíjese que entonces la influencia de los amigos es mayor que la influencia de los padres muchas veces. Y yo también no voy a hacerme un santo. Mi madre, como le digo, mi padre me daban consejos y yo torcía los ojos. Pero lo que mis amigos me decían y las cosas malas que me enseñaron las recibía como una esponja. Tristemente. En conclusión, el libro de Proverbios, cuando usted lo va a leer, va a catalogar a dos tipos de personas: a los justos y a los malos. Ahora, el libro de Proverbios nos llama y nos dice, ¿verdad?, que debemos escoger el primer grupo: el sabio, el que es recto moralmente, los que son santos. Y cuando digo los santos, los que están apartando de pecado, las personas que son honestas, los que cumplen con su palabra, las personas que son diligentes, que son observadores, que hablan para edificar y que son temerosos de Dios, y más descripciones. ¿En contra de quién? De los malos. Los malos es el necio, el tonto, el simple, el burlador, el holgazán, el que es malo, que anda buscando hacer cosas malas, el pecador. Aún habla mucho sobre la mujer fácil o la mujer inmoral. Cuidado. El hombre inmoral, el hombre que es mentiroso, el hombre que no sabe medir sus palabras, habla sin pensar. Y eso, ¿verdad?, es importante. Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude, que nos permita honrarle y glorificarle. Y que ahora que vamos a iniciar esta serie de proverbios, entendiendo, ¿verdad?, principios significativos para esta vida, podamos vivir una vida que honre a Dios, una vida, mis hermanos, con menos problemas, porque va a haber problemas siempre, pero que nosotros vamos, ¿verdad?, a darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Con eso en mente vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Gracias por este libro que tú nos has dejado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, gracias por escucharme. Nos vemos hasta la próxima.